¡Gente de la cola! Necesitamos una persona para un concurso con premios de puta madre. ¿Alguien se anima? ¿Cómo te vas, chaval? Jesús. Vale. ¿Tú has visto el programa de la tele de Lo Sabe No Lo Sabe? Sí. Pues nosotros lo vamos a hacer más o menos parecido. Vale. Te vamos a hacer las preguntas y igual que en la tele. Tú buscas una persona que creas que lo sepa o que no lo sepa. ¿Vale? ¿Te parece guay? ¿Te apuntas? Sí. ¿Cómo se llama en Naruto? El Biju de una cola. Vale, tienes que encontrar... No, pues bueno, pues vamos a buscar a alguien que tú creas que sí lo sepa. Vale. ¿A ese? Es como... Hola, buenas. ¿Puedes venir un momento? Que estamos haciendo un programa tipo Lo Sabe No Lo Sabe como el de la tele y es saber si quieres ayudar a este chaval a que se lleve unos premios. Vale. ¿Cómo te llamas? Eva Argallo. Encantado. A ver. Ay, perdona. Vale, pues... La cosa es... Bueno, tú di la pregunta. Nosotros sabes cómo va el programa, ¿no? Nosotros hacemos una pregunta y tú tienes que contestar por él, ¿vale? ¿Cómo se llama en Naruto el Biju de una cola? Ichibi. O Sukaku. ¡Muy bien! Ha pasado la primera ronda. Él había apostado que lo sabías, con lo cual ha pasado la primera ronda. De nada. Muchas gracias. Ahora no lo tienen que saber, ¿vale? ¿Qué escondía la cruz de Wolfwood en Trigun? Raigan. Trigun para los españoles. Trigun para los españoles, vale. Esta Pues a ese no lo tienen que saber. Vale, a este. ¿Vale? ¿A quién? ¿Al chico del chaleco? Buenas. ¿Podrías ayudarnos un momentito? Yo no sé. Él sí. ¿Quién? ¿No queréis ayudarle? Es para que gane un premio. Pablo, que tú sabes más Total, que si nadie. no va a costar nada, si es un momentito. Tú sabes, tío, tú sabes más que nadie. ¿No quiere? ¿Qué hay que hacer? El programa de Lo Sabe No Lo Sabe, Sí. pues tienes que ayudarle a que se lleve un premio. ¿Vale? ¿Vale? Dile la pregunta. Bueno, primero, ¿cómo te llamas? Bueno, vale. Dani. Un aplauso para Dani y los de la cola. Ole, ole. Vale, pregunta. ¿Qué arma escondía la cruz de Wolfwood en la serie Trigun? Ni idea. No tengo ni idea. No sé ni lo que es la serie esa, o sea, Una directamente. respuesta mínimo nos tienes que dar. La que sea, o sea, cualquier Sí, palabra. di cualquier tontería. Lo primero que te venga a la cabeza. Lavanger, yo qué sé. ¿Qué? Lavanger. Pues perfecto, porque él pensaba que no lo sabías y obviamente no has tenido ni puta idea. Un aplauso que no he tenido ni puta idea. Como la mitad de los que estábamos aquí. Una cruz enorme con una metralleta dentro. No, pues. Bueno, has llegado a la segunda fase. Ahora vamos a la tercera. Tienes que buscar a alguien que no podemos decirlo porque si os coge a vosotros, no vale. Bueno, podemos mover para otra parte de la cola. Vale. Luego volveremos por aquí a hacer más. ¿En qué se transforma el padre de Ranma cuando lo mojan con agua fría? Tu padre, Ron. Sí. Busca a alguien que sí lo sepa. La del pelo verde. ¿La del pelo verde? Cristian. El pelo verde, por favor. ¿Nos puedes ayudar Hola, un momento, perdona, por ¿nos favor? puedes ayudar? Que estamos grabando un programa como Lo Sabe No Lo Sabe. Entonces nos gustaría saber si puedes ayudar a nuestro compañero. Sí, vale. ¿Sí? Vale. ¿Cómo te Vale. llamas? Cayetana. ¡Un aplauso para Cayetana, los de la cola! ¿Sabes De ti cuánto? depende que pase a la tercera fase. Tercera no, a la cuarta fase. ¿O no? ¿Sabes cómo funciona más o menos el programa? Sí, claro. Eso, sabes que tú tienes que contestar por él. Sí. Vale. Cayetana, preparados. ¿En qué se transformaba el padre de Ranma cuando lo mojan con agua fría? Ranma. Pues tienes tiempo para pensar, ¿eh? No te preocupes. No lo sé. Dinos alguna Una respuesta. respuesta, la que sea. Ranma. No sé. Rana. ¡Oh! La respuesta era en un oso panda, con lo que molan los pandas. Y él confiaba en que supieras la respuesta. Lo siento. Pues nada, no pasa nada. Un aplauso para Cayetana.
Y otro para ti, que te has quedado en la segunda fase, la tercera fase, dáselo tú. Y Toma, te llevas caramelo, mira. uno de los premios, una bolsita de chucherías para que te amenice la cola. Bueno, pues muchas gracias por participar. Muchas gracias. ¡Gente de la cola! Necesitamos una persona para participar en un concurso de puta madre y llevarse premios por la cara. ¿Algún valiente se anima? Premios que os pueden dar una alegría en los próximos 5 minutos. ¿Quién quiere participar? ¿Es gratis? Sí. No, no, uno, no os rayéis. Echadlo piedra, papel o tijera. ¿Tú? Sí, yo. Luis. ¡Un aplauso para Luis en la cola! A ver, ¿tú has visto en la tele el programa de Lo Sabe No Lo Sabe? Sí que lo he visto. Pues lo mismo, vamos a ver. Vale. ¿Sabes cómo funciona, no? Sí, si lo preguntas y tú tienes que buscar a gente. Vale. Vale. La primera pregunta. Que si no a los amigos no va a preguntar, eso no vale. Ya, venga, va, pero rápido. Vale, va. Vale. En Death Note, ¿cuál es el verdadero nombre de L? Tienes que buscar a alguien que lo sepa. Vale. No valen los amigos, ¿eh? Exacto. Bueno, ¿tú sabrás a quién eliges? A ella. ¿Yo? ¿Qué tal? ¿Quieres ayudarnos? ¿A qué? Tienes que ayudarle respondiendo una pregunta para que pueda conseguir un premio. Ah, ok. ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Cómo te llamas? Pilar. ¡Un aplauso para Pilar en la cola! Bueno, Hazle la pregunta en voz alta. Vale. En Death Note, Ajá. ¿cuál es el verdadero nombre de L? Laundet o Ryusaki o algo así. Tienes que dar una respuesta en concreto. L Laundet. ¿Cómo? Chilla. Ah, es que no sé porque en la serie le llaman Ryusaki, pero no. A ver, son preguntas fáciles, quiero decir. Pues Ryusaki. ¿Le damos como bueno? Va, lo damos como bueno. ¡Lo damos como bueno! Él había apostado que lo sabías, con lo cual ha pasado a la siguiente fase. Un aplauso para Pilar, que le ha ayudado a pasar a la siguiente fase. Tienes que encontrar a alguien que no lo sepa. Vale. ¿En qué juego de la saga Zelda Link tiene el pelo rosa? ¿Tú lo sabes? Yo... no. Perfecto. He jugado a algo de Zelda, pero no. Pues, Ale, búscate por toda la cola a alguien. A mis amigos no puedo, ¿no? No vale. Hola, perdona. Hola. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Claro. Estamos haciendo un concurso para aquí nuestro amigo que pueda ganar unos premios. ¿Nos puedes ayudar? Pues muy bien. ¿Cómo te llamas? José. ¡Un aplauso para José en la cola! ¿Has visto el programa de la tele de Lo Sabe No Lo Sabe? No. Vale, pues entonces te explico. Tú tienes que yo te haré una pregunta y tú tienes que responder por él. ¿Vale? De tu respuesta dependerá que pase de ronda o no. En la saga Legend of Zelda, ¿en qué juego? Espera un momento, ¿es de manga y cosas de estas? Sí. No tengo ni Da igual. pajorera idea de nada. Da Vengo igual. con mi hijo. Él te ha elegido a ti, tienes que contestar. Hazme caso que da igual. ¿Puedo pedir ayuda? No. En la saga Legend of Zelda, ¿en qué juego Link lleva el pelo rosa? No vale chivar, ¿eh? ¿No me das alternativas? Tienes que posibilidades? contestar Lo algo. primero que te venga a la cabeza. Como si dices patata. ¿Puedes repetirme la pregunta? En la saga Legend of Zelda, ¿en qué juego lleva Link el pelo rosa? El parchís. Correcto, porque él había apostado que no lo sabías, con lo cual pasa a la siguiente ronda. Un aplauso para él, por favor. ¡Por la ignorancia! Tampoco te pases con el hombre, Tito, joder, no te rayas. La pregunta que tienen que adivinar es ¿cuál fue el primer enemigo de Mario Bros? Vale. Buscamos a alguien que sí lo sepa. Yo esta sí que la sé, pero es más difícil. Hola, Estamos haciendo un concurso y tienes que contestar por nuestro compañero. ¿conoces el concurso Lo Sabe No Lo Sabe? Pues eso estamos haciendo, entonces tienes que ayudarle a pasar a la cuarta fase. Pero yo puedo ganar dinero. No. No Vaya repartimos. mierda. Somos pobres, tío. No repartimos Entonces no dinero. quiero. Entre Lo Sabe No Lo Sabe, los que contestan no ganan dinero, ¿eh? No me chupes. Me das chutes, vale. Pero me das Pasará, chutes. en todo caso, si aciertas. Ahora sí, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Va. Bueno, entonces ¿te animas? Yo la Venga, va. ayudo. No. si te No vas- vale, no vale. O uno o ¿Cómo te otro. llamas? Ay, si somos en dos. Ah, ¿quieres hacerlo tú? No. ¿Cómo te llamas? Dani. ¡Un aplauso en la cola para Dani! ¿Qué?
¡Qué público más participativo! ¡Dais gusto, tío! ¡Dais gusto! Ya. Tengo que acertar o fallar, no lo sé. ¿Cuál fue el primer enemigo de Mario Bros? ¿Y no vale chivarlos de la cola o os tiro? ¿Cuál fue el primer enemigo de Mario Bros? Y no vale chivar. La verdad, eso podía haber elegido vosotras, pero... El agujero. ¿El qué? El vacío. ¡No, hombre, no! ¡Donkey Kong! ¿Cómo que no? El vacío. ¡Oh! Él había apostado que lo sabías y te has equivocado. Bueno, no pasa. Sí, porque ha pasado la fase de antes. Y muchas gracias por ayudarle. Muchas gracias. Por desayudarle. Lo siento, amigo. ¡Un aplauso para No pasa nada, tío. Y a ti, muchas gracias por participar. De nada. Y que disfrutes de las chuches. Vale, muchas gracias. Hasta luego.